Rato ahí sentado, ¿verdad? Es más relajado. A veces no nos gusta levantarnos, ¿verdad? Se hacen cómodas las bancas. Y con el calor que está afuera, pues se olvida uno. Pero damos gracias a Dios porque Él es bueno. Para siempre son sus misericordias. Le volvemos a dar la bienvenida a Sierra, a la persona que lo está representando. Al final seguramente tienen sus discos, así que apóyenle en su ministerio. Diría el hermano que le gusta, ¿cómo se llama el del acordeón? Kino, ¿verdad? Para que lo estén escuchando hasta que quieran. Él se lleva su disco y ya punto. Pero seguimos dando gracias a Dios, le damos la bienvenida a los que nos visitan por primera vez, como les dice la iglesia. Bienvenidos. A los que habían venido y tenían un ratito que no nos visitaban, no estuvieron tampoco en el primer servicio, pero están hoy aquí, de buena gana, como les decimos. Bienvenidos. Y a los que se les había olvidado el camino y ya lo recordaron, qué bueno. Como les dice la iglesia. Bienvenidos. Sean bienvenidos a la casa del Señor y a la familia de Dios. Damos gracias a Dios porque Él es bueno y porque para siempre son sus misericordias. Acompáñenme en la palabra. Hoy tenemos una palabra rica acerca de toma de decisiones y sus consecuencias. Dicen los gringos, decision makers. Para esa gente que les gusta el inglés, que no lo uso yo tanto, caramba. Dicen que no es muy bueno para la salud, pero a algunos les conviene. Segunda de Samuel, capítulo 11. Vamos a hablar de las tomas de decisiones hoy. Usted debe saber algo. Cristo nos salvó. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Es decir, tenemos todas las cosas pagadas ya. Y esto es muy importante. Pero en el camino a usted le toca hacer las decisiones del camino. Usted le toca hacer las decisiones y entienda esta parte. Usted va a tener el resultado de sus decisiones, sean buenas o sean malas. Así que el que quiere buenas cosas tiene que hacer buenas ¿qué? Esto es muy importante. Nosotros somos los que hacemos las decisiones. A veces queremos echarle la culpa a Dios porque las cosas no nos salen como es. Pero yo quiero que tú entiendas que la decisión es tuya. Y en ocasiones tendremos las consecuencias a corto, a mediano y a largo plazo de las decisiones que tomamos. Si hicimos la decisión de seguir al Señor, amén. Pero tenemos que saber que esta decisión es la mejor que nos ha tocado, amén. Pero esta decisión trae como consecuencia ciertas restricciones de vida. No todo está permitido dentro del Evangelio. Dice el apóstol Pablo, todo me es lícito, pero no todo ¿qué? Entonces también dice el apóstol Pablo, todo me es lícito, pero por nada me dejaré dominar. Y termina diciendo, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero todo esto se va con el juicio del Señor. Amén. Y al final solamente vamos a quedar en espíritu. Demos gloria a Dios. Capítulo 11, segunda de Samuel. Vámonos con el siervo David, el dulce cantor de Israel. Dice así la palabra con la bendición del santo. Amén. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Yo quiero insistir en esta parte, aunque quiero que usted le diga al que le queda a su lado, no mandes a nadie cuando Jehová te ha enviado. No hagas a otros responsables de tus decisiones. No hagas que otro pague por tus faltas. Enfrenta tus consecuencias y sé fiel delante del Señor. Amén. Aleluya. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa.
Envió David a preguntar por ella y dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías Eteo a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por él, por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Dice el versículo 14 del mismo capítulo 11: venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla, y retírense de él para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego de la ciudad, pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Eteo. Versículo 25: y David dijo al mensajero: así dirás a Joab: no tengas pesar por esto, porque la espada consume, ora uno, ora otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que se rindan, y tú aliéntale. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido, y pasado el luto envió a David y la trajo a su casa. Y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo. Mas esto que había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Padre bueno y Padre santo, tú has ministrado a este pueblo con alabanzas que inspiran el alma y que comunican contigo. Ahora te pido en el nombre de Cristo Jesús, cualquier espíritu que haya de confusión, de desaliento, de contrariedad, de oposición, sea desterrado completamente. Completa tu obra con esta palabra y trae consuelo, trae bendición, trae aliento y trae restauración por ella, para que cada uno sea edificado según su necesidad. Los aires queden limpios, cielos abiertos sobre tu casa, para que venga bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Siéntese, abróchese. El viaje puede estar turbulento para algunos, pero usted no se mueva de ahí. Una de las cosas más importantes que yo te quiero comunicar hoy es que si tienes el Espíritu de Dios, ¿cuántos tienen el Espíritu de Dios? Ahora tienes que hacerle caso. ¿Estás aquí? El que tenga el Espíritu de Dios tiene que hacerle caso al Espíritu. Amén. Porque si tienes el Espíritu de Dios y el Espíritu te habla y no le haces caso, tu corazón se vuelve tieso, duro. Tu conciencia se cauteriza, se endurece. Y Dios, por más que quiere comunicarse contigo, no lo logra, porque aún teniendo el Espíritu muchas veces no le hacemos caso. Así que si has perdido la sensibilidad en alguna manera, es tiempo de recuperarla. Amén. Tú eres uno que toma decisiones, una que toma decisiones. Y sobre las decisiones que toma no puedes culpar a otro. Muchísimas veces nosotros, en estado de ira, en estado de incomodidad, en estado de desaliento, en estado de tristeza, en estado depresivo, tomamos decisiones y después queremos echarle la culpa a otro. Y decimos: es que yo estaba así, es que estaba asado, es que estaba de lado, es que estaba... No. Cada quien debe hacerse responsable. Y tenemos que recordar, tenemos el Espíritu del Señor. El apóstol Pablo dice: tienen el Espíritu del Señor, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Es decir, hay una garantía, esa es la garantía. Amén. Pero el Espíritu no está solamente en nosotros como garantía, está también para ayudarnos a caminar en el camino.
Y cuando no le hacemos caso, pagamos las consecuencias. David era un hombre sobre el cual venía el Espíritu del Señor. David invocaba el nombre del Señor. David todavía es bien recordado, y es bueno que sea bien recordado, y es bueno que esto aparezca en la Biblia, porque es bueno que usted sepa que aún los buenos, los que Dios ama, a los que Dios aprecia, a los que más ama, aún a esos, cuando desobedecen y Dios determina juicio, mientras más te ama, más duro es el juicio. ¿Está aquí conmigo? Porque muchas veces nosotros no entendemos si no es con el juicio del Señor. David era un hombre recto ante los ojos de Dios, pero se tomó sus vacas, digo yo. Y a veces cuando tú te tomas tus vacas espirituales, entiéndase vacaciones. Hay muchos que se toman sus vacaciones espirituales. David se tomó unas. Era el tiempo de la guerra, era el tiempo en que los reyes salían a la guerra, pero él decidió tomarse sus vacaciones. A veces usted y yo estamos en la misma condición. Es el tiempo en que más hay que orar, pero usted manda a otro a orar y pide oración. ¿Cuántos de nosotros no hemos pedido oración cuando tenemos que orar nosotros? ¿Cuántos de nosotros no nos llama el Señor a que nos consagremos, pero nosotros decidimos que no? En este día de misiones recordaba la noticia de un misionero norteamericano que murió en Santo Domingo. Miren qué cosa, uno viene de allá, otros van de acá. Esa es la vida, ¿no? Y este hombre murió sencillamente porque teniendo una actividad al lado de la playa, la mar tuvo una crecida y 5 muchachos estaban ahogándose. Uno no era del pueblo, de su congregación, era una visita, pero él se lanzó a la mar y rescató a 4 de ellos, a brazo partido, dicen por ahí. Cuando fue, ¿usted se imagina rescatar a 4 personas que se están ahogando en un mar fuerte? ¿Cómo queda uno? Y había un quinto ahogándose y fue por el quinto. Lamentablemente las fuerzas no le dieron al misionero. Era misionero, no campeón olímpico de natación. Y quedaron muertos él y la persona que fue a rescatar. Él tomó decisión. Tal vez usted puede haber dicho que el hombre pudo haber pensado quedarse en la orilla después de haber rescatado 4 y era suficiente. Pero él tomó la decisión por el quinto. Y la decisión por el quinto terminó poniéndolo a él en baja. Y murió. Esto fue la semana pasada. Él tomó decisiones y muchas veces, tanto usted como yo tomamos decisiones y a veces no las tomamos en el área en que más conocemos, pero queremos esforzarnos. ¿Quién ha dicho que un pastor viendo a una persona ahogarse, creyendo que tiene todavía las fuerzas para hacerlo, no va a ir por esa persona? Porque si se queda la conciencia de pude haberme tirado, lo mata. Pero esta vez él se tiró y lamentablemente ya las fuerzas no daban. Y murió en el intento. Hay ocasiones en que en el mundo espiritual también queremos resolver muchas cosas y morimos en el intento. Yo le voy a decir esto, si hay cosas que trabajar en nuestra vida, no dejes que las circunstancias te hagan morir en el intento. Prefiere morir intentándolo que seguir padeciendo el pecado en ti. Prefieren consagrarte y morir en el acto de consagración que quedarte víctima del pecado, porque el Cristo no te hizo víctima, Él te hizo libre con autoridad para vivir en libertad y caminar en el triunfo sobre el pecado y sus circunstancias. Dáselo más fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. David era un campeón, era un conquistador, tremendo conquistador, el mejor conquistador que tuvo Israel. Pero David decidió reposar en el tiempo que había que trabajar. En el nombre del Señor, lo que yo más pido de parte de Dios para la iglesia hoy es entendimiento sobre los tiempos. Que usted sepa cuándo tiene que actuar, que usted sepa cuándo tiene que reposar y que usted cuando lo determine, usted esté de acuerdo con Dios. Amén. Si mi decisión no está de acuerdo con Dios, voy a fracasar, entiende esta parte, amén. No importa qué tan ilusionado esté, no importa qué
tanto sea la expectativa que tenga. Si la decisión que tomo no es la perfecta voluntad de Dios, voy a terminar fracasando. Por eso tengo que saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Amén. Diga conmigo, Señor, muéstrame tu propósito en mi vida, de manera que las decisiones que tome sean de acuerdo a tu perfecta voluntad. Muéstrame tu propósito en mi vida, porque no te quiero fallar. Quiero que cada cosa que yo haga y diga sea dentro de tu voluntad y para honrar tu nombre y darte la honra, la gloria y la alabanza en el nombre de Jesús. Glorifique el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores. David era un hombre, dice la Biblia, conforme al corazón de Dios. Y aún los perfectos, los hombres perfectos se equivocan. Esta vez David tomó una mala decisión. Envió a su siervo Joab y él se quedó a reposar. Y en ese reposo, que yo lo llamaría un reposo ilegal, David terminó fijándose en la mujer que no debía, la tomó y por esa mujer mató a una persona inocente que era uno de sus mejores hombres. El ejército de David podía ser compuesto por más de 50,000 hombres, pero dentro de esos 50,000 hombres él tenía 30 valientes. Esos 30 valientes eran capaces de enfrentarse a un ejército ellos solos, y la Biblia narra cómo era la valentía de estos hombres. De esos 30 valientes había uno que se llamaba Urías Eteo. Así que Urías Eteo no tan solo era un miembro del ejército de David, sino uno de los hombres más importantes y más influyentes y más comprometidos. Pero cuando David se descuidó, a él no le importó quién era el esposo de aquella mujer, ni le importó que esa mujer estaba en la condición en que estaba casada. Él simplemente se dio un gusto. Por mi casa dicen un gustazo, un trancazo. Y en la vida es así muchas veces. Tú que te das un gusto sin medir las consecuencias, es como cuando usted da un tarjetazo así con los ojos, ñécate. Va a enfrentar las consecuencias porque la tarjeta de crédito no es tu dinero, papá. Y si eso no estaba en tu presupuesto mensual y gastaste el billete, vas a enfrentar las consecuencias a la hora de pagar los biles. Si tomaste, como David, que tomaste algo que no era tuyo, tomaste a la mujer que no era tuyo, vas a enfrentar las consecuencias. Y dicen, pero Dios perdona. Claro que sí, estemos claros en eso. Yo estoy casi seguro, casi, no estoy seguro, no estaba ahí hace un par de días de eso, que Davidcito inmediatamente terminó con Betsabé, fue y pidió perdón. Porque eso tenemos, y sobre todo los evangélicos modernos. Como sabemos que Dios perdona, inmediatamente vamos de rodillas. Y Dios perdona. El perdón es automático, sí, miren, así. Pero en tu cuerpo quedan consecuencias. Es como cuando alguien comete un pecado oculto. Un pecado oculto cuando nadie lo ve. Por eso los pecados ocultos hoy se han puesto de moda y terminan acabando con la conciencia y con la moral de la gente. Porque la gente dice, nadie me ve, ñácatelas ahí, voy a darle. Pero las consecuencias, y dice, después la conciencia lo persigue. Entonces, como la conciencia lo persigue, de una vez piden perdón. Y el Señor los perdona, porque el Señor perdona, amén. ¿De qué el Señor tú le vas a pedir perdón que no te perdone? Él te perdona todo, pero tu cuerpo sufrirá las consecuencias. Tu mente sufrirá las consecuencias. Le abriste una ventana al enemigo y algunos no abren una ventana, o algunos abren un hoyo de este tamañazo. Le abriste una puerta, una ventana al enemigo y por ahí se va a meter el diablo con todo lo que tiene. Y te va a atacar y va a invadir tu mente. Y el Señor sí te perdonó, sí te ha limpiado la conciencia y posiblemente está preparado para que no vuelvas a meter la pata. Pero el diablo ya tiene un arma con que atacarte. Ya tiene por dónde pegarte. Ya tiene por dónde doblegarte. Ya tiene de qué acusarte.
Y aunque tú te sientes libre en Cristo, tu conciencia es bombardeada. Porque el trabajo del enemigo es hacerte culpable de lo que ya Cristo te libró. Y a veces cometes una falta chiquitica. Porque díganme, usted un tipo como David, recto como David, que conquistó a tantos y que obedeció a Dios en todo, no se podía tirar una canita al aire. Diga usted. Humanamente hablando, así pensamos nosotros. Y decimos, ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque las consecuencias de nuestras malas decisiones no se hacen esperar. Y aunque Dios nos perdona, más tarde viene el reclamo emocional, el reclamo físico. Hombres que en el mundo se acuestan con mujeres, ni siquiera saben si están enfermas. Mujeres que se acuestan con hombres, que ni siquiera saben que están enfermos y después tienen el grito al cielo. Siempre recuerdo a un muchacho, chistosamente empezábamos nosotros y todavía vivía yo en la casa de los Urioste. Y ese muchacho vivía cerca, ¿no? Y nos conoció. Y se puso a tener relaciones fuera del matrimonio y apareció gritando un día en la mañana. Y dice, me voy a morir. Y digo, ¿y por qué, mijo? Porque tengo una cosa. El muchacho se enfermó de un papiloma, una enfermedad venérea, porque quién sabe con quién se acostó el chamaco. Y andaba asustadísimo. No hubiéramos sabido que estaba en esas si no le llega la enfermedad. Pero muchas veces la gente comete actos de desahogo, por ejemplo. Un desahogo. Alguien dice una canita, el otro dice un desahogo o un momento de presión. Es que estaba muy presionado. Y tenemos 51,000 formas y maneras de justificar la falta. Para nosotros, cualquier falta se autojustifica. Y para el Señor, cualquier falta es perdonada. Pero las consecuencias van a quedar ahí. Y es peor cuando no lo confiesas, porque cuando no lo confiesas, no tan solo se queda ahí, sino que también, además de la conciencia, físicamente y emocionalmente tú te quedas comprometido, pero espiritualmente te quedas esclavizado de eso. Cuando tú cometes una falta, cuando tú cometes un pecado, cuando tú ofendes a una persona, cuando tú cometes un pecado oculto o no, porque David manejó esto como un pecado oculto, inmediatamente tú no tan solo le abres una puerta al enemigo, sino que también espiritualmente eres cautivo de lo que no confiesas. El que encubre su pecado, dice la palabra, no prosperará. Mas el que lo confiesa alcanzará ¿qué? Fíjense que Davidcito pues no confesó nada y era bueno para cantar y bueno para confesar. Pero el chamaco quería guardar esto oculto. Y muchas veces usted y yo cuando cometemos un pecado que es muy privado y muy personal, hay gente que me ha dicho, es que eso es muy íntimo mío, pastor. Digo, bueno, pues quédate con eso, ¿yo qué voy a hacer? Y hoy no traje la sotana para que cada uno se confiese, la verdad. Pero la situación es que usted y yo no debemos guardar cosas personales. Si tú no eres llamado para que peques, ¿qué es lo que dice el apóstol Juan? Hijitos míos, estas cosas les escribo para que no metan la pata. Es decir, para que no pequéis. Pero si llegaran a pecar, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. ¿Y qué usted tiene que hacer con el abogado? Ríndale cuenta completa de toda la metida de pata que ha dado. Si usted pecó, vaya con el Señor y repórtele el pecado completo. No le vengan, ay señores que... No. Sean honestos. Si fue honesto para pecar, sea honesto para confesar. Y mire que no tiene que hablar conmigo, sino que váyase delante del Señor. Pero si no puede decírselo al Señor porque le da vergüenza, hay muchísima gente que le da vergüenza decírselo a Dios, pues hable conmigo, vamos a hablar de eso y ya. Y yo le enseño cómo orar para eso, ¿sí? ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Qué bueno es Dios. En la condición de David, sencillamente el encubrimiento del pecado produjo en él que él tratara de que Urías se hiciera cargo de la barriga de la muchacha. Así dicen por casa. Él quería que otro pagara el pato que él se había comido, sí. Y él trató de que Urías durmiera con la muchacha, pero por más que se esforzó, Urías no estaba en eso, porque era tipo honesto, buscador de Dios, era un hombre fiel, era de los valientes. Para él era una ofensa dormir con su esposa, mientras que los demás estaban en la guerra, así que sencillamente él pagó el precio de su honestidad.
tú eres de los que eres honesto, de los que sirves al Señor honestamente, de los valientes, y alguien te quiere hacer pagar, no te preocupes, déjalo. Tú sigue en la línea que has decidido delante del Señor y dale la gloria a Dios, porque Él se encargará del juicio de aquel que te quiera hacer injusticia, y Él se encargará no tan solo de cubrirte, sino de bendecirte en lo adelante y cubrirte completamente. ¿Cuánto le dan gloria y honra al único que la merece? Rey de reyes y Señor de señores. David enfrentó esta situación de una manera equivocada. Mandó a matar a Urías poniéndolo en lo peor de la batalla y mientras lo dejaban solo. Así que David tendría que enfrentar juicio por eso, y sobre todo porque no se arrepentía. Cuando la mujer supo que Urías había muerto, ella le guardó luto, honestamente. Pero David inmediatamente le terminó el luto, la tomó por esposa. Y eso dice la Biblia, según lo que leímos, no fue agradable delante de los ojos de Dios. En vez del hombre confesar, en vez del hombre determinar, cuando tú ocultas el pecado, eso te daña. Pero tú eres una persona en consagración. Y yo quiero que entiendas, cuando tú estás buscando del Señor, estás consagrado. Consagrado quiere decir apartado para el Señor. No estás para ocultar cositas, no estás para acumular resentimientos, no estás para ocultar más el pecado, estás para mostrar que Dios vive en ti y que la luz de Cristo está en ti, y la luz de Cristo que está en ti va a agujerar cualquier oscuridad hasta que la luz de Cristo cubra toda tu vida para gloria del Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que entrega completamente cualquier cosa que se oponga a la luz de Cristo. Somos conquistadores. No vamos a opacar la luz de Cristo en nuestra vida con cosas ocultas. Somos conquistadores. No vamos a ocultar el sol de Dios en nuestra vida con algunas acciones erróneas. Vengan de donde venga, no permita que la iniquidad manifestada en malas decisiones, en decisiones familiares ancestrales, en costumbres que vienen del mundo y que están arraigadas en tu corazón o en tu piel o en tu mente, y dañen tu relación con Dios. Y después de dañarla con Dios, porque David se alejó del Señor y él, quedándose en el lugar de la batalla, y después se alejó de sus soldados quedándose en aquel lugar, se alejó de la comunión y la buena relación con Dios, enviando a matar a su propio soldado. Y eso es lo que tú haces cuando estás mal. No tan solo te dañas tú, sino dañas a los que están a tu alrededor. Pídele al Señor integridad para que aquello no te dañe y tú puedas ser íntegro a pesar de lo que sea. Y cuando falles, si fallaste, confiésalo, libérate de eso y dale la gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Estamos consagrados y eso demanda de nosotros acción. Como personas consagradas demanda de nosotros acción y decisión. Y en esto, buenas decisiones. Porque tus decisiones determinan tu acción. Y las decisiones vienen de tus pensamientos. Y yo te digo una cosa, te digo un secreto a voces de lo que tiene que ser la guerra espiritual. Todos nosotros tenemos constantemente guerra interna para tomar decisiones. ¿Cuál es la guerra interna? La guerra interna está entre lo que me gusta y lo que dice la palabra. Lo que me gusta es lo que quiero hacer, lo que dice la palabra es lo que debo hacer. Así que constantemente tú vives una guerra personal, donde lo que te gusta y siempre has hecho, se opone a lo que dice la palabra y es lo que debes hacer. Y la decisión es ahí donde hay que tomarla. Claro está que generalmente nos inclinamos por lo que nos gusta y decimos que la palabra puede esperar que mañana. Y cada vez que dices que mañana, terminas comprometiendo tu relación con Dios. David decidió por un rato quedarse con el placer de disfrutar de Betsabé. Nadie lo iba a saber, su marido no se iba a enterar, pero la barriga se enteró, y concibió y tuvo un niño. Pero delante de Dios, David tenía que permanecer íntegro porque Dios había puesto a David allí como rey. Lo había ungido como rey para que le sirviera. Cuando Dios te traza un destino, tú estás llamado a seguirlo. Constantemente vas a sentir la oposición del enemigo, haciendo que tú te desvíes de la atención de lo que Dios te llamó a hacer y trates de hacer lo que el placer te dice.
lo que la iniquidad familiar te dice, lo que hacías antes, lo que había en tus adentros, la falta que te dominaba, la opresión que te movía. Tú en el nombre del Señor tienes que tomar la determinación en tu vida y tienes que hacer la decisión que sea lo que sea que haya que eliminar de tu vida para hacer la voluntad de Dios, lo vas a eliminar, te vas a poner firme y vas a vivir para agradar al que te llamó, al que te limpió y al que te tiene vivo y sano en el nombre de Cristo Jesús. Se llama Rey de Reyes y Señor de Señores. A Él sea la honra, a Él sea la gloria y a Él sea la eternidad por siempre. Las cosas no se quedarían allí. Dios, tarde que temprano, 2 años, 3 años, 4 años, no importara el tiempo, tomaría una decisión con David. Porque David era el rey que Dios había escogido. Y esto no importa que uno sea pastor, que tú seas líder, que ejerzas el ministerio que ejerzas. Muchas veces la gente mira y dice, pero ¿por qué fulano insiste en el pecado y no pasa nada? Las consecuencias vienen. A veces ves personas muy grandes espiritualmente hablando, muy santas espiritualmente hablando, que cometen faltas grandes. Y tú dices, pero no le pasa nada. Las consecuencias vienen. El niño ya estaba nacido, crecidito tal vez. Y Dios llamó a David a cuentas. Usted no tiene que preocuparse por cómo las personas van a pagar la falta que cometen delante del Señor. Ese no es su problema ni es el mío. Y yo digo que no es el mío, aunque soy el pastor. Porque yo le voy a decir a usted cómo vivir rectamente. Yo le voy a decir a usted cómo vivir por la palabra. Pero la decisión de vivir rectamente y vivir por la palabra es suya. Yo le digo cómo vivir porque yo no voy a pagar la consecuencia de su pecado. Si yo le digo claramente cómo vivir, ahora si yo me callo la verdad, entonces yo pago con usted. Pero ¿qué le parece? Que aquí le digo la verdad para que usted pague solito. Y pues vamos, al pan y al vino. Usted mete su pata, yo le ayudo a salir. Usted no quiere salir, Dios lo acompaña. Porque tenemos que estar claros en eso. Oh, entonces, no, que Dios es malo, porque si Dios perdona, entiéndame una cosa. Dios perdona, pero los 9 meses van a venir como quieran. Y si usted encima de eso trata de ocultar del pecado con un aborto, es peor, va a pagar doble. Aunque nadie lo vea y aunque los demás no lo sepan. Tiene que tener el entendimiento claro de que va a pagar las consecuencias. David estaba quitado de bulla, dicen, por mi casa. Y cuando usted a veces ha cometido una falta fuerte o débil delante del Señor, sencillamente usted se le olvida. A muchos de nosotros se nos olvida que metemos la pata. Tanto que terminamos juzgando a los otros. David hizo lo mismo. Natán vino delante de él y le presentó la parábola. En el capítulo 12 le dice claramente, un gran señor tenía muchas ovejas y vino alguien y otro señor a su lado, un vecino, tenía una sola ovejita que la había criado como a su hija. Y vino un visitante a comer y le dio, en vez de agarrar una de sus ovejas, de sus muchas ovejas, le dio la única ovejita que tenía su vecino. Miren cómo reacciona David. Porque a usted se le olvida. Cuando usted entra en juicio con los demás, a usted se le olvida que usted ha cometido peores cosas. Dígale a su vecino antes de leer este versículo, dígale con todo el amor que usted tiene ahí, porque usted tiene amor, amén. Dios ayuda a los que no dijeron amén, pero yo espero que también tengan amor. Dígale, escucha bien, nunca juzgues a tu hermano, porque dice la Biblia que con la misma medida que juzgas a tu hermano, tú serás juzgado. Con la misma vara que midas a tu hermano, tú serás medido. Nunca juzgues a tu hermano. Si llegas a saber que tu hermano falló, ora por él, pide misericordia, pero no juzgues a tu hermano, porque cada vez que juzgas a tu hermano o a cualquier prójimo, le estás diciendo al Señor, yo quiero que me pase lo mismo cuando yo cometo un error.
¿Está aquí? ¿Me entendió? Cuando usted juzga al otro, usted está diciendo, así quiero que me traten. Amén. Eso es lo que dice la Biblia, ¿eh? No crea que me lo saqué de la manga. De la manga lo único que puedo sacar es esto, ¿no? Mateo 7:12 dice, así que todas las cosas que quieran que los hombres hagan con ustedes, esto hagan con ellos. Y los creyentes se nos olvida ese versículo, dice, porque esto hace cumplir la ley y los profetas. Se nos olvida porque nos da la regalada. Y se nos olvida porque nos gusta más señalar que ser señalado. Entonces, cuando señalamos a otro, se nos olvida que le estamos diciendo al Señor, no al otro, al Señor mismo, así quiero yo que tú me trates. Está aquí conmigo, ¿verdad? David se guardó su pecadito. Si conoce un chismoso, dígale eso. Y como él lo cometió y no hubo aparentes consecuencias, pues entonces él se le olvidó. Pero cuando este le terminó de contar la historia, dice, entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerto. Era el rey y tenía ese derecho. Y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. ¿Tuvo David misericordia de Urías? ¿Tuvo misericordia de la mujer de Urías? ¿Se arrepintió de su pecado? Pero él, no se arrepintió. Aquí no aparece que se arrepintió. No se arrepintió. Pero él quería ahora, con una historia que le contaron, ni sabía cuál hombre era. Él dijo, que se muera. Y a veces usted y yo decimos, que se muera. Yo sabía que, cómo iba a ser. No te toca. Tu trabajo y el mío es restaurar. Y lo mismo sucede en las relaciones de hermanos, en las relaciones matrimoniales. Siempre sospechamos que el otro es culpable. Deje de sospechar que su cónyuge es culpable, que su hermano es culpable, que su papá es culpable, que su hijo es culpable y aprenda a pretender que usted es un restaurador. Porque todo conquistador en Cristo es restaurador. Y antes de juzgar, nos toca reparar. En el nombre de Cristo Jesús. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. ¿Qué le parece? ¿Quién merecía morir entonces? ¿Quién merecía morir? ¿Quién tenía que pagar con 4 tantos? Pero a cuál si ya él se había tirado al muerto. Entonces tendría que pagar las cosas delante del Señor. Si murió uno y él dijo que el hombre tenía que morir, alguien tenía que morir. Así que Dios perdonó a David. Pero alguien tenía que morir. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y le dije, y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías te heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer. A él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará, primer juicio, jamás de tu casa la espada. Dígale al que le queda al lado, ten cuidado con lo que haces y ten cuidado con lo que dices. Tus palabras y tus acciones tienen consecuencias. A veces no inmediatas, pero tienen consecuencias en tu vida y en tus generaciones. Si fallaste, arrepiéntete y hazlo pronto para que no sufras la consecuencia de tus muchos errores. Estás a tiempo. Glorifica a Dios. En el nombre de Jesús.
Y le dijo además, así ha dicho Jehová, y aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado y tú no morirás. Pero alguien tenía que morir, porque las palabras de David fue, tiene que morir, ¿no? Mas por cuanto en este asunto, con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Pagó el inocente. Perdón, pero el inocente era también producto del pecado. Y muchas veces sí nos cuesta, hay una relación que puede ser producto del pecado y sí nos cuesta dejarla, hay una relación que puede ser producto de la inmundicia o de la avaricia o de las consecuencias negativas nuestras y sí nos cuesta, pero tiene que desaparecer porque en tu juicio así tú lo manejaste. Pero Dios quiere que sencillamente, si tú pusiste todo en orden, Él quiere que lo que estás disfrutando lo disfrutes completo. Y que sencillamente le permitas a Él actuar en tu vida. Si tus decisiones del pasado te están haciendo enfrentar situaciones negativas en el presente, es tiempo de ponerte a cuentas con Dios. Hasta que se le dijo eso a David, David se arrepintió verdaderamente. Una cosa es confesar el pecado, otra cosa es arrepentirse. Y otra vez digo lo que es arrepentimiento. Arrepentimiento viene de la palabra metanoia, palabra griega que significa metamorfosis. Y es la palabra que se utiliza para significar la transformación de la oruga en mariposa. Tú eras la oruga cuando estabas sin Cristo. Te arrastrabas en el pecado. Cristo te puso el capullo del Espíritu Santo y te preparó y te transformó, te selló y saliste como mariposa y hoy eres libre por la sangre de Jesucristo y por Él caminas en libertad en el nombre de Cristo Jesús. Esa es la consecuencia de la transformación que produce el arrepentimiento. Pero si no ha habido transformación, solamente hubo confesión. David dijo, yo pequé. Digo, sí, tú pecaste, pero lo tuyo viene. Y Natán se volvió a su casa y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David. Miren, todavía la llama la mujer de Urías. Y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en la tierra y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. El ayuno es bueno y puede mover la mano de Dios, pero después que Dios da un juicio como consecuencia del pecado y sabe que fue la única forma de hacerte reaccionar, tienes dos opciones, o te rebelas contra Dios o aceptas el juicio. Y hay situaciones, hay beneficios, hay relaciones que Dios nos quita porque sencillamente no nos convenían, no nos convienen ni nos van a convenir y Dios tiene que desarraigarlas de nosotros para podernos hacer entender y entonces reaccionamos y entonces pedimos la misericordia de Dios, entonces nos arrepentimos de las tontadas que hemos hecho. Diga conmigo, yo soy un conquistador. Nomás tengo que acordarme de que Dios es mi Señor y es mi Salvador y a Él tengo que rendir cuentas y todo lo que haga tiene que ser en lo claro, en la luz, porque a Él tengo que rendirle cuentas y a Él tengo que agradarlo para que cuando me enfrente en luchas tenga todo el respaldo del Señor para advertirme del peligro y poderme ayudar a vencer mis enemigos. Para que Él pelee por mí, tengo que ser íntegro para seguir conquistando. En el nombre de Jesús. Dale la honra al Rey de Reyes. Es muy sencillo. Mi vida está en sus manos
Y yo tengo que honrarlo. Y la forma de honrarlo es obedecerlo. Yo no estoy para contradecir la Biblia. No estoy para contradecir los principios bíblicos. No estoy para desafiar las normas en el Señor. Estoy para obedecer. Y si quiero beneficio, tengo que obedecer. Hay veces que la gente quiere, por ejemplo, que Dios los bendiga financieramente. Yo le digo, bueno, en Malaquías hay una promesa. No, esa no me gusta. Pues búscate una a tu gusto, caramba. Ah, ¿no te gusta esa? Pues no pidas plata entonces. Vive y mantente del sueldo necesario y trabaja y esfuérzate y ya. Si no quieres diezmar, no diezme, pero tampoco le pidas plata al Señor porque esa es la regla que Él tiene ahí. Ah, no, pero debe haber alguna forma. Ya te dije cómo. Entonces me mencionan los pactos. Digo, pero si haces pactos y no eres fiel en esto, no vas a ser fiel tampoco en aquello. Entonces viene pan y dice 1000 para el Señor, por ejemplo, para la construcción. Y no da ni 100, porque el que no es fiel, no es fiel. ¿Sí me entiende? Pues no le eches la culpa. Y Dios a mí no me escucha. No es que no te escucha, terco es que tú no obedeces. ¿Sí me entiendes? Porque tú el que le obedece prospera. Dios no tiene carita ni hace excepción de personas. Y no me escucha a mí porque sea pastor. Si no fuera obediente tampoco me escuchara. Es todo. Esto es sencillo. Dios nos da todas las mismas reglas para que la cumplamos. ¿Quieres bendición? Métete en la bendición. Si quieres bendición, obedece. Hay consecuencias para cada acción. Pero si tomas malas decisiones y decides no obedecer, pues entonces Dios que te ayude con el resto. ¿Sí? Y yo oraré por ti. Pastor, claro que voy a orar por ti. Voy a orar una y otra y otra y otra vez. Pero las consecuencias te van a venir. Amén. ¿Quieres buenas cosas? El que quiera amar la vida, dice 2 de Pedro 3:10, y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios de hablar engaño. Y las acciones, tómelas tal como se las manda la palabra. Es todo. Está fácil. ¿Está aquí conmigo? David aún no sabía lo que iba a enfrentar, pero ya estaba metido en el lío y esta vez se puso a ayunar. Y se lo digo porque a veces... Hoy estamos proclamando ayuno por 40 días. Y esto es aquí, en este tiempo, en el ahora. Hasta el día 25, que es donde empieza nuestro campamento, nuestro congreso. 25 de septiembre. Vamos a ayunar 40 días. Y esto empieza mañana. El que no puede pasar hambre, o no, porque algunos lo ven como pasar hambre, ¿verdad? Pues haga el ayuno de Daniel, hágalo con verduritas, ya yo lo he hecho y sale bueno, sobre todo después del 15 días, porque los primeros 14 es pura pena, mi hermano. ¿Sí? ¿Sí? Usted hace el de Daniel, este es un comercialito para que usted se me ponga en la casa. Entonces, vamos a hacer 40 días. Si usted no puede dejar de comer, pues coma verduras. Antes yo le decía a un amigo mío, ahí come verduras como cualquier burro, pero no es cierto, no es cierto. Hay que comer verduritas y todo lo demás para equilibrar el cuerpo. Y si no, coma frutita. Hágase el ayuno. Le llaman el ayuno de Daniel. No es que la Biblia lo llama así. Lo llaman así porque Daniel pasó los días en que estaba en Babilonia solo comiendo frutas y verduras. Y se mantenía robusto. Usted también puede mantenerse robusto. Hay muchísimas verduras que le pueden ayudar. No son solo de carne vivirá el hombre. ¿Sí? ¿Está aquí conmigo? Así que para que Dios lo ayude y la panza le baje, porque algunos quieren decirme, ¿y cómo lo logró? Y cuando le digo, plegan la cara y de una vez piensan en cuántas cosas van a dejar. Ajá, entonces, ¿qué quieres? ¿Que te diga una mentira? No, hombre, agárrela bien, póngase en pilas. Vamos a ayunar. David ayunó por ese propósito, pero te voy a decir una cosa, a David no le salió el ayuno. Dice la Biblia que ayunó 7 días. No le salió. Vamos a ayunar 40 días y lo vamos a hacer por las familias de la casa y de la ciudad, del valle, de Maricopa y de todo lo que tiene que ver con Arizona. Pero quiero que entiendas esto. El ayuno no es para chantaje. No vas a chantajear a Dios con el ayuno. ¿Entiendes lo que te digo? El ayuno se hace para confirmar la consagración. Amén. ¿Usted tiene lo que es confirmar la consagración? Es que yo estoy dedicado al Señor y yo con el ayuno digo, Señor, me entrego completamente.
Y por salud algunos lo van a hacer de frutita, algunos van a hacerlo hasta las 2, otros hasta las 6. Pero métase en ayuno. Dedíquele 1 hora diaria al Señor de oración. Por los propósitos, por sus propósitos familiares, por los propósitos que están ahí, pero métase en comunión con Dios. Amén. 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 Ya casi logramos todo. Okay. Gloria a Dios. David se metió en ayuno. Oiga, ¿cuándo vino a meterse en ayuno? No se metió en ayuno antes. Señores, por favor, si usted no quiere que el pecado tome autoridad sobre usted, inmediatamente metió la pata, sáquela. No la deje adentro. No confesar el pecado y no buscarle el rostro del Señor es dejar la pata metida. ¿Sí me entendió? Entonces salga de eso. Acumular resentimiento, dejar que el viejo hombre lo domine, tener actitudes como si usted todavía estuviera en la carne, son cautividades. Hay actitudes suyas que usted cree que no son nada. Le viene una ira de repente y usted cree, es que así somos en la familia. Usted está diciendo, confesando con su boca, que en su familia hay una iniquidad llamada ira repentina y que usted se siente muy bien porque usted, aún lavado con la sangre de Cristo, todavía sufre de ira repentina. ¡Qué bien! ¡Ay, qué cómodo! Entonces la sangre de Cristo nada más te limpió una parte. La sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Pero el que tú quieres tener ahí para hacer lo que te da la regalada, Él no te lo va a limpiar. Tienes que entregarlo para que seas verdaderamente libre, dice la palabra. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Dale la gloria al Rey de Reyes y Señores, Señores. Hay que soltarlo todo. David hasta los 7 días ayunó y no hubo resultado. Y el 7º día murió el niño y temían los siervos que David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto y dijo, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, sí, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Eso se llama reconocer y aceptar el juicio divino. Muchas veces tú te consagras para que cosas bonitas sucedan después que hay un juicio sobre ti y pasa lo contrario. No vayas a pelear con Dios. Acepta lo que pasó y déjale el resto al Señor. Acéptalo. Aceptarlo es lo que hizo David. Se limpió, se ungió, se cambió los trapos porque tenía trapos de silicio y se metió a adorar. Hay decisiones que Dios toma después de un clamor personal grande que no está de acuerdo con algo y a ti no te parece, manito, manita, aunque no te parezca. Si ciertas cosas pasaron producto de tus malas decisiones y tus malas acciones, take it easy, tómalo con calma, relax. Si no puedes contar hasta 10, cuenta hasta 1,000,000, pero cálmate. Y dale gracias a Dios. Y aprende a decir como Job, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Dios glorificado. Entendamos que todo lo que tenemos y todo lo que somos es de Él. Después que tú reconoces la voluntad de Dios en tu vida y aceptas el juicio de Dios como causa de algún error tuyo, entonces tú puedes volver a conquistar. Y esto fue lo que hizo David. Y la gente no entendía su actitud y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho por el niño? Viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él te levantaste y comiste pan. Y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo, ¿quién sabe si Dios tenga compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué voy a ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Cuando tú aceptas la voluntad de Dios perfecta en tu vida, las cosas cambiaron, el camino es el mismo, pero tu vida tiene que tomar el giro que tiene que tomar en Cristo. Acepta las cosas como son y cumple con tu rol y con el propósito de Dios. Amén. Naciste para esto, ponle ganas y vamos para adelante. Amén. Esto lo haces sin celos, sin rencores, sin resentimiento, sin buscar excusas, sin echarle la culpa a otro. Hay que echar para adelante y hay que confiar en el Señor.
Y no crean que esto le pasa solamente a miembros, le pasa a todo el mundo. Estoy hablando con una persona recientemente y me dice, no es que no lo soporto, es que ya me tiene harta, es que, ¿y cuánto tienen que no nada? Dice, 1 año. Digo, Padre Celestial, Padre, aquí hay problemas serios, Señor. Y que esto, y de quién que estaban creyendo que me hablaba. Era del pastor, que es su esposo. Cuando usted se deja llevar de ciertas situaciones, no importa el rango que usted tenga aquí, ni el título que tenga. Si se dejó ganar del pecado, el pecado lo hiere y usted va para el suelo. Pero en el momento en que usted le permite, le dijo, mira, lo único que te puedo decir es, vuelve a creer. Vuelve a confiar. Es muy duro cuando nosotros los que estamos en liderazgo, no importa el rango que tengamos, dejamos de creer. Y tomamos la decisión de pensar humanamente. Si pensamos humanamente, dejamos de confiar. Deje de pensar humanamente y empiece a pensar bíblicamente. Y ponga sus cargas en las cargas del Señor. El que usted ve que no resiste, que no avanza, que no crece, no es porque Dios no quiera que lo haga. Dios quiere que todos crezcamos. Dios quiere que todos avancemos. Dios quiere que todos conquistemos. Amén. La gente que no lo hace porque desobedece, porque no se somete a la palabra. Y usted y yo no nos toca juzgar, ni condenar, ni maldecir. No. Nos toca restaurar. Y vamos a insistir delante de Dios. Y a esa gente le vamos a decir, vuélvete a Dios y Él se volverá a ti y será restaurado en el nombre del Señor. Déselo fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y consoló David a Betsabé, su mujer, y llegándose a ella durmió con ella. Ella le dio a luz un hijo y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová y envió un mensaje por medio de Natán, profeta, así llamó su nombre, Jedidías, que quiere decir al que amó Jehová, a causa de Jehová. ¿Y saben por qué al que amó Jehová? Porque no lo mató. ¿Y saben por qué no lo mató el Señor? Porque David se había arrepentido. Esto quiere decir que cuando tú tienes deseo de algo, pero tú reconoces tu caída y tu bajeza delante del Señor y te restauras delante de Él, Él puede restaurarte todo lo que el enemigo, como consecuencia de tu pecado, te arrebata. Porque aunque sea el juicio del Señor, la muerte no es tu amiga. Y sencillamente muchas veces pagas las consecuencias y pierdes, pero si te restauras en el Señor, Él puede restituirte a lo que sea. Y David después de eso siguió siendo el conquistador que Dios llamó, porque Dios no te quiere en derrota, Él te quiere en victoria. Dios no te quiere perdiendo, Él te quiere ganando, pero Él quiere que confíes en Él y que pongas todo tu peso sobre Él. Ponte de pies en esta hora. Cierra tus ojos y levanta tus manos. Hay situaciones que nosotros muchas veces tenemos ocultas y hoy es un día misionero. Muchos de ustedes tienen espíritu misionero, alma de misionero, pero creen que no son los llamados, porque hay situaciones personales, emocionales, que les han pegado tan fuerte, que les han hecho entender que ustedes no son las personas indicadas. Yo quiero que tú pongas todo eso en las manos del Señor. Yo quiero que tú se lo pongas al Señor delante y que le digas, Señor, yo sé y yo tengo estas luchas. Y yo pienso que no soy el indicado, pero tú eres experto en personas no indicadas. La Biblia dice que a lo vil y menospreciado de este siglo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte y para manifestar en ellos su nombre. Dios no quiere que te veas como un incompetente. Dios quiere que te veas como la persona a la cual Él llamó para limpiar de los pies hasta la cabeza. No quiere que vivas en tu pasado de errores, ni quiere que vivas bajo el lecho ni bajo la maldición del viejo hombre. Él te quiere caminando en libertad. Dios no quiere que te acuerdes de tus malas decisiones para bajar la cabeza y sentirte la peor basura. No, Él quiere que te acuerdes de tus malas decisiones para decir, pero a pesar de eso me llamaste, me limpiaste y me tienes aquí.
Dios quiere enseñarte lo que es una nueva criatura. Y yo sé que muchas veces tomamos decisiones y combatimos constantemente con ellas porque no sabemos qué hacer. Pero el Señor quiere mostrarte su misericordia. Y yo te digo ahora, habla con tu Señor, ahí donde estás. Y dile, Señor, estas cosas me han impedido ser una persona totalmente consagrada. Yo quiero dedicarme a las misiones, yo quiero hacer tu voluntad, yo quiero ser un líder íntegro, yo quiero conocerte, yo quiero ser persistente, yo quiero ser estable, yo quiero amarte como de verdad se ama al Dios que me lo ha dado todo. Pero esto me lo impide. Pónselo ahora delante del Señor. No dejes nada oculto. Haz esa oración y no dejes nada oculto. Habla franca y abiertamente con tu Dios. Dios te ama tanto que Él va a perdonar todo. Y aunque todavía queden consecuencias en tu cuerpo, también puedes pedir liberación. Y por favor, en el nombre de Cristo Jesús, no abras más ventanas, no tomes más decisiones que afecten tu relación con Dios. No abras más puertas en tu vida, no abras más agujeros en tu vida. Es hora de la restitución, es hora de la renovación, es hora de la consagración. En la consagración encuentras todo para estar delante de Dios. En la consagración encuentras la conexión para entender el propósito de Dios en tu vida y reconectarte con su propósito. No sucede solo, hay que provocarlo. No va a venir por sí solo, hay que actuar. Y Dios te está diciendo, ahora actúa. Si hay que arrepentirse de algo, arrepiéntete. Si hay que renunciar a algo, renuncia. Si hay que dejar una conducta, déjala. Si hay que cambiar de vocabulario, cámbialo. Pero actúa, toma decisiones de reino, decisiones que te lleven a una comunión perfecta. Si hay que reconocer cualquier error, hazlo. Y si hay que decir, Señor, solo no puedo, ayúdame y acompáñame y dame las fuerzas y el conocimiento, dilo, pero no te quedes como perdedor, porque no lo eres. Todo creyente en Cristo es un conquistador, pero todo creyente en Cristo debe consagrarse para conquistar, debe apartarse, debe santificarse, debe recordar quién lo llamó, debe recordar quién es su rey, debe recordar a quién le sirve y a quién tiene que agradar. Debe dejar de hacer las cosas para agradarse a sí mismo y para sentirse orgulloso de sí mismo. Y debe empezar a hacer las cosas para agradar al Rey de Reyes y que el Señor sea quien te diga que tú eres la persona que Él quería. Hay que renunciar a muchas cosas, hay que romper con muchas cosas, porque tu agrado tiene que ser el agradar a Dios. Tu sentimiento más fuerte tiene que ser el obedecerle. Tienes que buscarlo para que la conquista de esas áreas, de esos familiares, de esa relación que tú sabes que es el propósito de Dios en tu vida, venga a relucir. Aquí hay hijos que tienen que orar por sus mamás, aquí hay hijos que tienen que orar por sus papás, aquí hay padres que tienen que orar por sus hijos, esposos que tienen que interceder por los esposos, esposos que tienen que interceder por las esposas, porque hay que poner en orden nuestra vida para que sencillamente el Dios de dioses, Rey de reyes y Señor de señores empiece a restituirlo todo. Viene el tiempo del rompimiento. Viene el tiempo en que tú entregas todo para que Dios traiga un rompimiento en tu vida. Porque por fin entendiste por qué tu matrimonio tiene problemas. Por fin entendiste por qué no has podido ser persistente en la vida. Por fin entendiste por qué eres inestable. Y este es el tiempo en que renuncias a todo lo que te ha provocado distancia de la comunión y el propósito de Dios. Renuncias ahora y le das paso al Espíritu de gracia. Y le dices, Señor, yo me quiero someter a ti. Te quiero servir completamente. Te voy a servir. Porque quiero que restituyas en mi vida todo aquello que me hace falta. Todo aquello que dejé. Tenía una relación contigo, tenía un ministerio, tenía una vocación, tenía un llamado y lo dejé por malas decisiones. Señor, yo reconozco mi error y quiero ahora, Señor, ahora que restaures mi vida y traiga restitución a mi vida. Tenía un propósito y lo he dejado de lado por orgullo, lo he dejado de lado por desconocimiento, lo he dejado de lado
por ignorancia, lo he dejado de lado por baja estima, lo he dejado de lado por tantas cosas y quiero que tú pongas dominio de eso ahora. David era la niña de los ojos de Dios, el hombre escogido conforme a su corazón, pero con esos es que Dios tiene más cuidado. Y por eso muchas veces el juicio de Dios cae sobre los que más aman, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien ama. Y tú tienes que entenderlo. Dios no te ha dejado de escuchar, siempre te ha escuchado. No te ha dejado de amar, siempre te ha amado. Pero las cosas negativas que te han sido la lección en tu vida son para que entiendas que Él te ama. Y los que Él escoge deben vivir para Él, deben santificarse, deben consagrarse y deben entender que no se gobiernan, no hacen las cosas medalaganariamente, no andan según su propio consejo, sino andan según el propósito que Dios les ha puesto en su vida. Y tienen que esforzarse y tienen que romper con lo que sea llegar ahí, en el nombre de Jesús. Así que habla con tu Señor, y si crees que necesitas oración breve, tienes 2 minutos para pasar y yo voy a orar por ti. Pero mientras estás ahí, yo quiero que hables con tu Dios, que no te quedes con la boca cerrada. Hay oraciones que yo no puedo hacer por ti, pero tú las puedes hacer. Hay decisiones que yo no puedo tomar por ti, pero tú las puedes tomar. Pero yo sé una cosa: Dios perdona, restaura y restituye. Y aún las consecuencias sobre tu cuerpo puede borrar. Si eres tan sabio, tan sabia, de reconocer tu condición y permitirle al dador de la vida hacer lo que tiene que hacer contigo. No permitas que el enemigo robe de ti lo que Dios te ha dado. No permitas que tu enemigo tome de ti lo que Dios ha puesto en tus manos. Porque tú le perteneces. Tú le perteneces. El Señor te ha llamado con propósito. Y Él quiere que entiendas que para este tiempo te llamó. Y si Él está hablando contigo, es porque Él quiere reordenar tu vida. Porque tiene cosas más grandes para ti. Completamente más grandes. Me queda 1 minuto para que pase el que vaya a pasar, y por eso oré. En el nombre de Cristo Jesús. Dale la gloria al Rey, iglesia, dale la gloria al Rey. Sigue hablando con tu Señor. Él está hablando contigo, el Espíritu está tratando contigo allí. Sigue hablando con tu Señor. Sigue hablando con tu Señor. Hay algo que está sucediendo. Aquí hay un rompimiento fuertísimo. Hay una nube de rompimiento gloriosa. Sigue hablando con tu Señor allí. Hay algo que está sucediendo. Y está sucediendo en todos los pasillos. Está sucediendo por todas las bancas. El Espíritu está obrando ahora. Está trayendo rompimiento. Está trayendo arrepentimiento. Está trayendo liberación. Hay personas con situaciones ancestrales, de años, de meses, de semanas, con cautividades, que están siendo libres ahora. Que están pudiendo confesar su situación. Que están pudiendo ser libres completamente. Y el Señor lo quiere hacer contigo. El Señor lo hace contigo ahora. Me quedan 30 segundos para empezar a orar. Si no tienes que orar, entonces empieza a alabar al Señor. Si no hay situación en ti